Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Peroso, estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas en la carrera de Contaduría Pública. Mi expediente es ACP 212-00442. La asignatura Administración Pública y les voy a hablar sobre los poderes públicos. Antes de que entrara en vigencia la Constitución en 1999, existían solamente tres poderes públicos. El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. En la actualidad son 5 poderes, ya que se le agregaron el poder electoral y el poder ciudadano. Para explicarles un poco sobre qué es el poder público, estos son los distintos poderes del Estado de una república. Es decir, cuando el Estado ejerce un monopolio de violencia, dicho poder nace de la necesidad del ser humano de vivir entre los pares y hacerlo entre relativa paz y en orden, ¿verdad? Por eso es necesaria la presencia de una autoridad consensuada que suplante a la ley del más fuerte. Todo poder público emana del Estado y en un sentido más fáctico o material de los órganos o instituciones que lo conforman. Se rige estrictamente por un ordenamiento jurídico, es decir, por un conjunto de leyes mediante el cual la sociedad debe regirse, ¿verdad? Es decir, que el poder público es legítimo solo si proviene de un ente estatal y actúa en conformidad con la ley. Como les decía anteriormente, entre las ramas del poder público están 5, en la actualidad son 5, que es el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. Les voy a hablar un poco sobre cada uno de estos poderes. El poder ejecutivo representa la conducción política del gobierno que recae en las manos del presidente de la República, el primer ministro o afines. Estos son electos por voluntad popular, al menos en los países que son democráticos. Estos forman parte de también el tren ministerial, los gobernadores, alcaldes e intendentes y los presidentes de los distintos organismos públicos designados por el presidente. Todas estas figuras pueden ser removidas de su cargo por los demás poderes. Esto se hace mediante el procedimiento establecido en la Constitución. Además de la figura principal de este poder, existen otras figuras que forman parte del poder ejecutivo, como lo son los ministros o ministras y el Consejo de Ministros, la Procuraduría General de la República, y el Consejo del Estado. El poder legislativo se ocupa de redactar las leyes que regulan el funcionamiento de una sociedad y del mismo Estado, ¿verdad? Lo cual implica crearlas, derogarlas o corregirlas. Dichas leyes pueden ser temporales o permanentes y en ocasiones pueden ser vetadas por el presidente o declaradas inconstitucionales por los tribunales judiciales, como contradicen lo establecido en la Constitución. Este poder recae sobre el Parlamento, cuyos miembros son elegidos por voluntad popular entre las distintas fuerzas políticas de un país. El poder judicial es el encargado de la administración de la justicia, o sea, este se encarga de interpretar lo establecido en la Constitución y en las leyes para hacerlas valer. Esto implica evaluar casos, llevar adelante investigaciones, imponer sanciones y otorgar compensaciones. Este poder suele estar constituido por un árbol jerárquico de tribunales y jueces, designados generalmente por el poder legislativo o el ejecutivo, y estructurado
en distintas salas o cortes para atender cada asunto específico que sea requerido por la ley. El poder ciudadano es una de las innovaciones de la Constitución. Aunque ya había sido mencionado por el libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura, los antecedentes de este poder se remontan al censor de la antigua Roma republicana, el cual elaboraba una lista negra para evitar que los indignos fueran electos para optar en los cargos públicos. Este órgano está integrado por el defensor del pueblo, el fiscal general y el contralor general. De estos órganos, la Defensoría del Pueblo aparece por primera vez en una constitución venezolana. Por último, les voy a hablar sobre el poder electoral. El poder electoral es el segundo de los dos nuevos poderes establecidos en la Constitución. Es ejercido por el Consejo Nacional Electoral como el ente rector y tiene una serie de organismos subordinados a este, como lo son la Junta Electoral, dirección del Contralor General de la República, quien debe ser venezolano por nacimiento, mayor de 30 años y comprobada la experiencia para ejercer su cargo. De igual forma es designado por la Asamblea Nacional y su periodo es de 7 años. Sus atribuciones están establecidas en el artículo 298 de la Constitución Nacional. También forman parte de este poder la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y de Financiamiento. Esta ha sido la explicación sobre los poderes electorales, sobre los poderes públicos de Venezuela. Muchas gracias.